Dicen que uno de los trabajos más interesantes es el que tienen los vigilantes, los guardias de seguridad, los que hacen un turno nocturno en ese centro comercial, o en ese hospital, o en esa plaza abandonada. Bienvenidos, amantes de las historias de terror, de las creepypastas, de los cuentos. Esta noche traemos para ustedes 3 historias narradas por vigilantes. La primera historia se titula Espantos en el colegio. La siguiente historia me fue contada por mi tío y ocurrió cerca del año de 1980. En esos años el colegio era una pampa. A lo mucho había unos cuantos salones y no contaba con muros porque recién estaba comenzando. En la hora de recreo cualquiera podía regresar a su casa y volver al colegio. Y mediante que pasaban los años, poco a poco la institución empezó a mejorar su infraestructura. Entre los padres de familia se reunieron y empezaron a levantar los muros del colegio. Y cuando ya contaba con los servicios básicos, poco a poco empezaban a llegar donaciones, como por ejemplo sillas, mesas, libros y entre otros. Los padres de familia acordaron realizar vigilancia de noche para que así nadie se robe nada. Después de unas cuantas noches que hicieron vigilancia, corrió un rumor por parte de los vigilantes del turno de la noche. Decían que cerca de la 1 o 2 de la madrugada, en el salón de los niños, se escuchaban como estos jugaban y reían. Los vigilantes al inicio pensaron que el ruido era ocasionado por los rateros, que les querían asustar, para que así pudieran robarse sin que nadie los vea. Pero cuando el vigilante se dirigía al salón de los niños con su linterna, vio varias sombras pequeñas que estaban corriendo de un lado a otro. En ese momento el vigilante no pensaba nada malo. Ingenuamente ingresa al salón y con voz de enojado les grita diciendo unas groserías, para posteriormente prender la luz. Cuando el salón está alumbrado, se dio con la sorpresa de que no había nadie. Los días siguientes se repetía la misma historia. De la nada se escuchaba ruido cerca del salón de los niños, y era por ese motivo que poco a poco nadie quería hacer la vigilancia de noche, porque les paran espantando. Pasando varios meses, cuando la tubería principal de toda la calle se rompió, los vecinos tenían que sacar el agua del pozo de la escuela, y fue allí cuando mi tío y sus amigos les tocó presenciar lo mismo que escucharon los vigilantes. Siendo cerca de las 10 de la noche, mi tío y sus amigos van al colegio con varios baldes, y al momento que están sacando el agua, su amigo escucha que están corriendo cerca del salón de los niños. Su amigo les dice: parece que un ratero quiere robar el colegio, debemos atraparlo. Y cuando fueron detrás de los pasos, sin hacer ruido, escucharon que varios niños se están riendo. Mi tío les pregunta a los demás si escuchan lo mismo, y sus amigos le respondieron que sí. Cuando ingresan al salón y prenden la luz, se llevan la sorpresa que no hay nadie. En ese momento todos están asustados, y ni bien salen del salón, escuchan nuevamente que alguien está caminando por el pasadizo. Como todos tenían miedo, nadie quiso averiguar a qué se debía, y solo regresaron por los baldes y se fueron a casa. Lo único que supe a lo que puede deberse que se escuchen los pasos fue que al momento que estaban haciendo los cimientos de los salones, encontraron varios huesos, aunque mi tío me dijo que los huesos eran de perro. Así que les hago la siguiente pregunta: ¿creen que los huesos eran solo de animales? Por mi parte dudo mucho que sean solo de perros. Capaz algunos fueron de niños, y si daban parte a las autoridades, capaz hubieran detenido la construcción del colegio,
Por eso callaron. Y aquí es donde yo les pregunto una vez más: ¿ustedes creen, en verdad, que esos huesos eran solo de perros? La siguiente historia se titula El alma de la niña. La siguiente historia nos la hace llegar un hombre que tiene como profesión ser vigilante, que al estar haciendo su guardia en una institución se encuentra con el alma de una niña. Casi toda mi vida he trabajado de vigilancia y siempre lo hacía vigilando las calles. Como últimamente la calle se volvió muy caliente, es decir, muy peligrosa, por seguridad tuve que buscar otros lugares donde trabajar. Por parte de uno de mis amigos me dieron el trabajo en una institución, pero antes de firmar el contrato me advirtieron que raras veces se aparece una niña, que si la veo no le tenga miedo. En todo el tiempo que trabajaba de turno mañana en la institución, nunca vi a la niña hasta que me cambiaron el horario. Después de casi medio año, cuando me dijeron que tenía que hacer el turno de noche, pasó lo menos pensado. Siendo el primer día que trabajaba de noche en la institución, me dio más miedo que trabajar en la calle, porque el ambiente era muy silencioso y ni hablar de los pasillos que misteriosamente se veían más largos. Siendo cerca de las 10 o 11 de la noche, cuando me mandan a los pisos de arriba para ver que todas las puertas están cerradas, al momento que estoy por llegar al penúltimo piso, escucho que alguien empezó a correr. Mi reacción en ese momento fue apresurarme porque tenía en mente que alguien se había quedado para hacer alguna maldad de la institución, como por ejemplo robar algunos materiales. Por más que alumbraba por todas partes no encontraba nada, todo estaba en silencio. Y al momento que estaba por bajar de piso, nuevamente escucho unos pasos que enseguida me hizo regresar a toda prisa. Como no vi nada, ahora hice una inspección más meticulosa. Salón por salón estaba alumbrando a todas partes con mi linterna, pero por más que alumbraba, no veía nada. Todo estaba en silencio. Hasta incluso llegué al punto de preguntarme si no me sugestioné por trabajar de noche en un lugar muy silencioso. Para sacarme de dudas, apagué la linterna e hice ruido como simulando bajando las escaleras. Y cuando estaba en silencio, escuché algo que hizo que me diera un miedo como nunca lo había tenido en toda mi vida. De la nada, después de escuchar unos pasos, se escuchó una risita de una niña. Y fue allí que recordé lo que me habían contado de la niña que se aparece en el pasadizo. Mi reacción en ese momento fue de bajar las escaleras a toda carrera. Al bajar al primer piso, Freddy, el otro vigilante de la institución, me mira que estoy muy pálido y enseguida me pregunta: ¿qué te pasa? Te veo muy pálido. Como aún seguía asustado, entre medio tartamudeando le conté que algo me asustó en el penúltimo piso. Freddy, entre riendo, me dice que capaz lo que vi fue a la niña fantasma que se aparece en los últimos pisos. Al mismo tiempo me pregunta si no me hablaron acerca de la niña. Como aún seguía con miedo, con la cabeza le respondí que sí, pero pensé que todo era mentira, que solo lo decían para asustarme. Después de que se me pasó el susto, Freddy me pregunta si ya revisé todos los pisos. Con la cabeza le respondí que no. Así que para no asustarme, muy amablemente me dice que me acompaña en hacer la ronda de los últimos pisos. No les quiero mentir, pero cuando pasamos por el lugar donde escuché a la niña, estaba muy nervioso viendo de lado a lado. Temía que la niña vuelva a aparecer. A los días siguientes, cuando ya agarré confianza con el personal de la institución, me contaron acerca de esta niña. Cuenta que hace varios años, cuando estaban haciendo remodelaciones a la institución, vino de visita una de las hijas de los obreros, la cual lamentablemente en un descuido de su padre pasó a mejor vida. Creo que le cayó algo pesado encima, no lo sé, pero eso le hizo perder la vida al instante. Y es por eso que su alma se aparece por todas las noches
en los últimos pisos de la institución. Tal vez porque ni siquiera ella se dio cuenta de que había muerto. La tercera historia es llamada La apuesta del cementerio. Hace varios años, en la época de la adolescencia, hicimos una apuesta con mis demás compañeros. La apuesta era demostrar nuestra valentía, y qué mejor lugar que ir a un cementerio de noche y caminar por todos los pabellones. Como ya teníamos la edad suficiente para salir a altas horas de la noche, entre todos mis amigos nos reunimos cerca del cementerio. De todos ellos solo se presentaron 5, y de los cuales mis amigos vinieron con su novia, es decir, éramos 3 hombres y 2 mujeres. Siendo alrededor de la 1 a 2 de la madrugada, esperamos que el vigilante se descuide para ingresar al cementerio. Cuando ingresamos a ese lugar, al instante nos alejamos del vigilante, yendo por un pasadizo. No les quiero mentir, pero ingresar al cementerio de noche no nos pareció nada terrorífico. Después de caminar por varios minutos, nada era como nos habían contado. Nos podemos encontrar con un fantasma, o eso de escuchar ruidos extraños. Todo el lugar estaba en completo silencio hasta el punto que, después de 10 minutos, nos aburrimos y decidimos salir del cementerio. Cuando estábamos por salir, justo en ese momento, el vigilante pasa por el lugar. Y para no tener problemas decidimos escondernos, adentrarnos por un pabellón que no habíamos recorrido. Y al pasar por ese pabellón, vimos varios nichos, uno encima de otro, hasta que de repente ocurre lo menos pensado. Mi amiga Laura de la nada nos dice que le dejemos de jalar el cabello, que le está doliendo, que paren por favor. Al cual todos respondimos que nadie le ha jalado el cabello, además, ¿por qué lo haríamos? Cuando nos adentramos más adentro, mi otra amiga Keila de la nada se abalanza hacia adelante al punto de caerse de una forma muy brusca en el piso. Cuando vimos que se cayó, pensamos que se tropezó y por eso todos nos reímos. Pero Keila enojada nos dice, diciendo groserías, que si por qué la empujamos, que si qué nos pasaba, qué tenemos en la cabeza. Todos nos quedamos sorprendidos de su reacción y entre todos nos miramos quién fue capaz de empujarla. Como nadie dijo nada, Keila y Laura nos dicen que caminemos al frente, que ellas irán detrás de nosotros. Y cuando nos adentramos casi llegando al final del pabellón, Keila le dice a Laura que le deje de estar tocando el hombro. Al momento de decir esas palabras, mira que Laura está al costado, un poco alejado de ella, y era imposible que le haya tocado el hombro. Keila en ese instante dice que nos detengamos, que algo raro está pasando. Por alguna extraña razón, solo Keila y Laura sentían que le tocaban el hombro. Le jalaban el cabello, hasta las empujaban, pero a nosotros no nos pasaba nada. Cuando nos detuvimos, pasó lo peor de todo. Laura estaba casi por caerse al piso, pero para suerte la pude agarrar del brazo. Y Laura, entre llorando, nos dice que alguien la estaba ahorcando. No se podía mover, que había que largarnos de ahí, que se quería ir a casa. Y como ya sabíamos que algo raro estaba pasando, y lo que estaba en el pabellón era un ser muy agresivo, Raúl, el novio de Laura, nos dice que salgamos del lugar. No vaya a ser que después sigamos nosotros. Al momento que salimos de ahí, Laura se estaba quejando, diciendo que le estaba ardiendo todo el brazo. Como hicimos bastante ruido al salir, el vigilante, al escuchar tremenda bulla, enseguida nos descubrió. Enojado y con tremendas groserías nos dice que qué estábamos haciendo aquí. Y al momento que iba a responder, Keila le dice que le está ardiendo la espalda, que por favor le ayude. El vigilante enojado nos dice, eso nos pasa por ingresar a lugares donde no debemos, que sea la primera y la última vez que lo hagamos, y si nos vuelve a encontrar nuevamente por el cementerio, le hablará a la policía. Para suerte de nosotros, el vigilante nos acompañó hasta la salida del cementerio, y unas cuadras más abajo pudimos tomar un taxi.
Al día siguiente nos enteramos que Laura y Kayla habían recibido rasguños en todo el cuerpo. Kayla recibió en la espalda y Laura en todo el brazo. Hasta el momento no sé por qué el ser que habitaba en el pabellón solo se ensañaba con las mujeres y no con nosotros. Hay muchas preguntas que responder. ¿Por qué solo lastimaba a mis dos amigas? La verdad es que no lo sé. Tal vez habrá sido alguien que le gustaba hacer daño solo a las mujeres. O bueno, eso es lo que yo creo. Pero ustedes, ¿por qué creen que fue la razón? Y con esto terminamos estas 3 historias de vigilantes que encontramos. Sin más que agregar, me despido. Soy su amigo César Feria. Espero sigan escuchando más de estas historias. Tengan buenas noches y hasta pronto.